Abre los cielos, Señor, y desciende. Toca las montañas para que echen humo. Lanza tus rayos y esparce a tus enemigos. Dispara tus flechas y confúndelos. Volvemos, Salmo 144, versos 5 al 6. Abre los cielos, Señor, y desciende. Toca las montañas para que echen humo. Lanza tus rayos y esparce a tus enemigos. Dispara tus flechas y confúndelos. Qué fuerte, ¿verdad? Cuando yo leo esta porción del Salmo, no puedo evitar pensar en los dioses de la mitología, ese Zeus. O también podemos pensar en Júpiter, o uno que los muchachos están como un poquito más relacionados con él. Vamos a poner la próxima. Thor, ¿verdad? Los dioses de la guerra, los dioses del trueno, los dioses que vienen con coraje a pelear contra los mortales. ¿Para qué? Para restablecer el orden de lo que nosotros hemos desordenado. ¿Y usted sabe qué? Eso no es solo mitología griega o mitología de otros países nórdica, es también lo que pensaban los judíos. Vamos a volver al Salmo. ¿Qué dice el Salmo? Abre los cielos, Señor, y desciende ¿para qué? Para que prendiera las montañas en fuego. Lanza rayos, ¿ve? ¿No se parece un poco eso al Zeus anterior? Y esparce a tus enemigos. Dispara ¿qué? Flechas y confúndelos. Así pensaban los judíos sobre Dios. Y por más que Dios se había querido manifestar a ellos cercano, desde sus encuentros con Abraham, dice la palabra que Abraham ¿qué? Que Abraham era amigo de Dios y que ¿qué pasaba? Que Dios ¿qué? Dios caminaba con Abraham. Desde Abraham, desde Moisés que lo vio cara a cara, desde la realidad de ese Dios que andaba con ellos por el desierto, en el tabernáculo, en la nube de sombra o en la columna de fuego, el Dios cercano, aún así, lo veían como ¿qué? Como un Dios de castigo, de truenos, un Dios que infunde temor. Por más que Dios había intentado mostrarse amoroso y misericordioso, ellos seguían teniendo en su mente esa imagen bélica de Dios. Claro, hay que entender que su realidad no es como la nuestra. En nuestra realidad contextual nosotros no andamos de guerra en guerra, ¿verdad que no? Aquí esto es un país que nunca ha visto un conflicto bélico en nuestro país, por lo tanto nosotros se nos hace más fácil distanciarnos de esa imagen, pero los países y las épocas que vivieron constantemente en la conquista y en la guerra, y que los que ganaban la conquista o los que ganaban la guerra eran los favorecidos de Dios, pues evidentemente van a tener una imagen tal vez diferente. Al punto, esa imagen era tal al punto que el Salmo no es solo una descripción de lo que Dios hace y de cómo es Dios, sino que es una oración. ¿Usted sabe qué es una oración? El salmista le está pidiendo a Dios que sea así, de agresivo. Bueno, eso lo dice el Salmo, dice abre los cielos, ¿ves? No dice Dios abrió los cielos, dice Dios ábrelos. Fíjese. Así que en la época de Jesús todavía se tenía ese entendimiento de Dios. O sea, no es algo que tú puedes erradicar de un día para otro. Es algo que toma ¿qué? Mucho tiempo. Así que en la época de Jesús todavía se tenía ese entendimiento de Dios. Al punto tal que cuando Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento, lo hacía desde la perspectiva de aplacar la ira de Dios. Aplacar la ira de Dios que provenía de que nosotros éramos hombres y mujeres pecadoras y malvados,
Y entonces, ¿verdad? Había que buscar la manera de que a través de nuestro arrepentimiento Dios aplacara su coraje. Así que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán, que es la realidad de nuestra predicación de hoy, ya pueden cambiar esa imagen tan horrible. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán, se cumple la petición del salmista. Abre los cielos, Señor. Pero Dios nos da una sorpresa. A veces Dios cumple nuestras peticiones, pero nos sorprende porque lo que viene después no necesariamente es lo que nosotros esperábamos. Y dele gracias a Dios por eso. Porque si Dios hiciera las cosas todas como nosotros se las pedimos, estaríamos metidos en grandes problemas. El salmista le dice, abre los cielos y pega fuego. Y Dios abre los cielos y hace algo bien distinto. Dios nos sorprende. Esta vez Dios no se manifiesta con truenos, con fuegos y con relámpagos. Dios decide que lo que quiere manifestar es su amor. Desde el mismo comienzo del ministerio de Jesús, se va revelando y develando. Develar es cuando usted va sacando capas, poco a poco, como la cebolla, ¿verdad? Nosotros vamos sacando una, otra, así. Y se va develando un carácter de Dios que lo distingue. ¿Y por qué lo distingue? Por su amor. Luego el evangelista Juan va a decir que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solo por el amor que Dios nos tiene, sino por la validación que Dios va a dar a nuestra condición humana. Óigame bien, vamos a tratar de entender este concepto. Dios no solo nos ama, sino que su amor se manifiesta a través de la validación que le da a nuestra condición humana. Mire, es bien difícil entender esto para gente, lo importante que era esto para aquella época, es difícil entenderlo para gente de nuestra época, le explico. Porque en aquel entonces, ese contexto judío-cristiano vivía inmerso en lo que se conoce como el helenismo. Y estos eran unas filosofías grecorromanas que pensaban que el cuerpo era lo más malo. Esto era escoria, esta carne no servía, no valía para nada. Todo lo importante, todo lo bueno, todo lo supremo, todo lo superior, todo lo divino estaba donde, en la esfera espiritual, allá arriba. Y nosotros éramos una mala reflexión de lo que aparece en el mundo espiritual. Así que, basado en eso y desde esa perspectiva, lo que Dios hace validando la humanidad de Jesús es un reto, es un desafío. Vamos a oírlo bien. En Jesús, Dios ve la realización de su sueño. Dios es un papá. Dios se muestra en este texto que vamos a leer ahora como todo un padre. Un padre que tiene todos estos hijos e hijas. Y yo no sé si a ustedes les pasa. Yo no tengo más que uno. Así que yo no sé, ¿verdad? Esta cosa de la variedad y la diversidad en los hijos, pues yo no puedo hablar de eso porque yo no tengo más que uno. Pero usted sabe qué. Yo amo y valido mi hijo cuando está insoportable y cuando está en sus mejores días. Porque mi amor no cambia porque él sea más bueno o más malo. Y dicen por ahí que hay padres que quieren más a los hijos que dan problemas. Mi mamá decía que no es que los quieren más, que es que pues esos hijos demandan un poco más esfuerzo de parte de nosotros los padres y las madres. Así que vamos a ver si mi mamá tenía razón. Dios ve en Jesús su sueño realizado, su anhelo para la humanidad. Al mirar a Jesús, Dios ve
lo que usted y yo podemos llegar a ser. Cuando Dios mira a Jesús, ve en él lo que usted y yo podemos llegar a ser. Mira lo que dice Marcos 1, 9 al 14, pónganmelo por ahí. Marcos 1, 9 al 14. Aconteció en aquellos días. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, por eso es que me encanta bautizar por inmersión, me recuerda eso de cuando subía del agua. Vio abrirse los cielos. Wow, se cumplió. Se cumplió la palabra del salmista. Dios oyó al salmista. Dios abrió los cielos. Dele gloria a Dios, dígale aleluya, Dios abrió los cielos. Y el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, como paloma que descendía sobre él. Esto es importante. La gente pinta una palomita y todas esas cuestiones y usamos símbolos. Son símbolos, mi gente. El Espíritu no es una paloma. O sea, esos símbolos que nosotros utilizamos en nuestra relación de fe y para nosotros entender lo intangible de la fe, son símbolos, no salvan, ¿ok? Así que léalo bien, el Espíritu como paloma. Eso quiere decir que como paloma ¿qué? Se posó, descendió, ¿verdad? Y se posó. Descendió sobre él, sobre Jesús. Y vino una voz de los cielos, de ese cielo que se había abierto, salió una voz que decía: tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. Pero no se queda ahí. Yo puedo amar a mi hijo. Yo amo a mi hijo. Profundamente. Pero yo puedo tener un hijo cabezón y no necesariamente sentirme orgullosa de lo que él hace. Eso una cosa es no sentirme orgullosa de lo que él hace y otra cosa es no sentirme orgullosa de él. ¿Ok? Una cosa son los actos y otra cosa es la persona. Así que yo puedo amar profundamente a mi hijo, pero no necesariamente estar complacida, ¿verdad?, con cómo él se comporta. Pero usted sabe lo que dijo el Señor cuando abrió los cielos, lo que le dijo a Jesús. Le dijo: tú eres mi hijo amado, pero yo estoy complacido contigo. O sea, no solo era su hijo y lo amaba por ser su hijo, sino que también estaba complacido, contento, alegre, orgulloso del comportamiento, de la forma de ser de Jesús. Al ser bautizado por Juan, Jesús, se abrieron los cielos. Mire qué manera más espectacular de comenzar el ministerio de Jesús, abriéndose los cielos. Aquello por lo que oraba el salmista se hizo realidad. Pero ¿usted sabe qué? Yo tengo un amiguito que dice: ojo pinta, que esta vez no se abrieron los cielos para matar a nadie. Esta vez los cielos no se abrieron para que saliera Thor con su martillo, o saliera Júpiter con su rayo, o saliera Zeus a quemar los montes. Esta vez pasó algo distinto, totalmente contrario. Dios habló palabras de amor y de afirmación hacia su Hijo y para los que nos hemos convertido en hijos suyos a través de las aguas del bautismo. Así que hoy es día de hacer esas palabras nuestras.
Hoy es día de mirar al cielo y verlo abrirse y escuchar la voz de Dios que nos afirma y nos dice que nos ama. Qué alegría ver a Oscar y a Oscar. Qué alegría, qué alegría. Aplaudan ahí, que va a ser casi un año que muchos de nosotros no nos vemos físicamente. Dios me los bendiga. Abuela, tú no, porque tú estás aquí hace tiempo. Siempre es una alegría verte. Hoy es día que el cielo se abra para nosotros. Verlo abrirse y escuchar una voz que no nos quiere castigar, no nos quiere matar, no nos quiere quemar, nos quiere que afirmar con amor. La mayoría de nosotros, yo no sé si Arielis está aquí, pero cuando hablo del bautismo siempre me acuerdo de Arielis. Porque Arielis siempre dice que a ella le emociona tanto cuando bautizamos que ella quisiera bautizarse otra vez. La mayoría de nosotros podemos recordar la experiencia de bautismo como algo casi inexplicable, como una mística, como una experiencia única. Mire, yo no lo puedo explicar lo que pasa, pero cuando uno baja esas aguas, ¿verdad, Oscar? Cuando uno baja esas aguas pasa algo. Y lo que pasa ahí, se siente ahí, pero ¿usted sabe qué? Lo siente todo el mundo también. Esos son los cultos más espectaculares que hay aquí. No porque los demás no sean buenos, pero ¿sabe lo que pasa? Que esa es la experiencia en la que nosotros nos comprometemos públicamente a abandonar el pecado y amistarnos con Dios. Es como una boda. Y usted sabe que las bodas son, mira, en la antigüedad una boda tomaba 1 semana o 2 semanas en celebrarse porque por lo maravilloso que era, ¿no? Pues es como una boda, es la nuestra. Con Dios es un compromiso, es un pacto. Y entonces Dios dice, esto es tan importante que vale la pena romper la cortina, abrir los cielos y decirte, hijo, hija, ya tú no eres extraño, ya tú no eres una creación. Creación es un árbol, creación es un hongo, creación es veneno, hasta lo que nos hace mal es creación de Dios. No, ya pasamos de ser simplemente creación a ser hijos e hijas de Dios. Y nos dice, no solo tú eres mi hijo, mi hija amada, sino nos dice, qué alegría tú me das. Dígame que eso no es una cosa fuera de serie. Qué alegría tú me das. Yo no sé si ustedes han sentido en el bautismo esa alegría que Dios siente, pero yo le garantizo que Dios sí está de fiesta. Los cielos para el judaísmo habían estado cerrados por casi 4 siglos. Cuando esto sucede, los cielos habían estado cerrados por casi 4 siglos. Esos casi 4 siglos habían sido los periodos en los que toda esa región palestina perteneció a los imperios grecorromanos, Seleucidas, Macabeos, Asmonios y por ahí para abajo, y no les voy a dar una clase de historia bíblica. ¿Usted sabe lo que pasó en esos casi 4 siglos? No hubo profetas en Israel. ¿El cielo estaba qué? Cerradito. ¿Y la boca de Dios estaba qué? Callada. El pueblo que se había acostumbrado a caminar con la dirección de Dios desde Abraham, Moisés y todos los profetas, estaba en silencio. Tenían templo, qué bonito, y bien bonito que lo tenían, porque Herodes el Grande se decidió reconstruirlo y dijo, yo voy a hacer de este templo el más grande, el más hermoso, el más espectacular que hay en todo el imperio romano. Más espectacular que el del imperio. Y lo hizo, ¿sabe? Dicen por ahí los historiadores de la antigüedad que no se había visto
cosa igual. Tenían templo. Podemos tener un templo espectacular, tenemos un templo espectacular, pero ojo pinta que la voz de Dios pudiera estar silenciada. Lo que determina la voz de Dios no es el edificio, no son los símbolos, no es la cruz que tengamos allá afuera o que tengamos aquí atrás. No. Lo que determina la voz de Dios es la disponibilidad nuestra para escuchar el Espíritu hablar. Hoy nos podemos hacer la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿O qué estamos haciendo? ¿O qué hemos hecho para que la voz de Dios se silencie en nuestra vida? Mala cosa. Pregunta difícil. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Hay mucha gente que viene y dice, pastora, es que yo siento que Dios no me habla. Yo he sentido que Dios no me habla. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Que a veces nos sentimos en el silencio de Dios. Yo me atrevo a decir que lo que pasó, una de las cosas que pudo haber pasado por muchas que fueran, pero me quiero concentrar en lo que el texto me dice y lo que puedo extraer de ahí. Yo intuyo que una de las cosas que pasó para que ese silencio cesara, para que esa voz de Dios se manifestara, para que esa mano de Dios abriera los cielos, fue la humildad y la disposición de Jesús para dejarse limpiar, para dejarse bautizar por alguien que era inferior a él. Para mí esa fue la clave. La clave para que Dios validara públicamente el ministerio de Jesús y a Jesús. Mire, en Mateo 3, no lo tiene que buscar, 13 al 15, se lo voy a dar para validar esto que le estoy diciendo. En Mateo 3, 13 al 15, se relata un poco más extensamente este bautismo de Jesús. Y mire lo que dice. Dice, Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que lo bautizara. ¿Y usted sabe qué es lo que dice ahí? Al principio Juan quería ¿qué? Impedírselo. Pero ¿por qué Juan no quería bautizar a Jesús? ¿Usted sabe por qué? Juan le dice, es que soy yo el que debo ser bautizado por ti. O sea, Juan mismo está admitiendo que es inferior a Jesús. ¿Y usted sabe lo que le contestó Jesús? Ojo pinta, hoy se me pegó. Esté pendiente de esta respuesta. Grábela en su corazón. Es necesario. Muy bien. En otras versiones, la que estoy leyendo, pero me gusta más la de es necesario. En otras dice, déjalo así por ahora. Pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió, lo dejó o estuvo de acuerdo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Sí, brother, es verdad, yo soy el duro de la película. Tienes razón. Ven acá que yo te bautizo. No. Déjalo así. Porque es necesario cumplir todo lo que es justo delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos? Es más, me la voy a poner más difícil. ¿Cuántos de nosotros ministros que bautizamos estaríamos dispuestos que entre uno de ustedes y nos diga, pastora, yo la quiero sumergir en las aguas? ¿Ah? Para empezar le diríamos, nuestra denominación no lo permite porque nosotros los ordenados somos los únicos, ¿verdad? Autorizados para palabra y sacramento. ¿Ah? Pero no voy a contender con mi denominación porque se pueden
acortar mis días en el púlpito. Muchas veces queremos validación, pero no queremos pasar por los procesos. Y Jesús, el que no tuvo mancha, el que no tenía razón por la cual entrar a las aguas, dice: Juan, cállate, mi hijo. Vamos a hacer lo que es necesario porque Dios así lo entiende. Porque Dios así lo cree. Porque Dios así lo desea. Porque es importante. Porque Jesús es nuestro modelo, mi gente. Y si Jesús lo hizo, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? Eso es la que hay. Muchas veces queremos ser validados por la gente y por Dios, pero no queremos pasar por los procesos necesarios. Mire, somos una generación de lo inmediato. Y creemos que todo lo resolvemos con un tutorial de YouTube. Mire, no hay cosa más frustrante que un estudiante te diga: no te preocupes, no se preocupe, profesora, que yo lo busco en YouTube. Ya yo le doy los enlaces a YouTube para que no me lo digan. No pierdo el tiempo. Pero hay unas disciplinas que no se aprenden en YouTube. Por ejemplo, yo tengo una amiga profesora de música que un estudiante le dijo que él cogía clases de canto con YouTube. Y ella le preguntó: ¿y quién te corrige la entonación? ¿Quién sabe si tú estás entonando o no? Porque hasta donde yo sé todavía YouTube no nos oye. Somos una generación de lo inmediato y creemos que todo lo resolvemos con un tutorial de 5 minutos. Pero la vida no es así. Perdóneme que le explote la burbuja. La formación del carácter, la madurez emocional y espiritual requieren tiempo. Requieren vivir experiencias que nos vayan moldeando. Eso incluye las que no queremos tener, las que nos hacen doler. Tiempo de aprendizaje y tiempo de práctica. Tiempo para el autoconocimiento, tiempo de soledad con Dios, tiempo de soledad con uno mismo, pero también tiempo de acompañamiento y mentoría. Mire, Moisés mentoreó al pueblo, lo llevó. Él se encontraba con Dios, se llenaba de esa sabiduría, de esa presencia y bajaba ¿a qué? Acompañar al pueblo. El Espíritu, mire qué cosa más increíble, Jesús, que usted diría: mira, Jesús no necesitaba ninguna mentoría. El Espíritu bajó y lo llevó. Ya lo vamos a leer, o ya lo leímos, pero lo llevó, lo acompañó a donde quiera que iba. Lo llevó al desierto, después lo trajo otra vez a Galilea a predicar, ¿verdad? Jesús, a su vez, ¿qué hizo? Acompañó a los discípulos. Y cada uno, mis hermanos y mis hermanas, necesitamos una cantidad diferente de preparación. Y habrán unas áreas en las que uno necesita más tiempo y otros necesitan menos tiempo. No todo el mundo va a la misma velocidad, ni tiene la misma madurez. Usted tiene un niño, 2 niños de 12 años aquí, 2 niñas de 12 años acá, y los 4, si usted los fuera a poner en una regla y medir, los 4 están en un nivel diferente de madurez y de preparación en diferentes áreas. Habrán algunos que intelectualmente están más arriba y emocionalmente están más abajo, porque hay madurez intelectual, madurez emocional y hay madurez espiritual también. En los trabajos, a veces hay que estar bajo personas que tienen menos preparación que nosotros. ¿No le ha pasado? No contesten. Y a veces personas ganan más dinero que nosotros con menos educación y con menos experiencia.
Y no entremos en política que siento, hay algo en el espíritu que me dice que aquella esquina está activada. En la iglesia, mire, eso pasa en la iglesia también. En la iglesia hay personas que se lastiman porque llevan muchos años y de pronto viene un pastor nuevo, joven, o un hermanito o una hermanita nueva y no queremos reconocer para lo que Dios los ha puesto ahí. A veces antes que a nosotros o por encima de nosotros. Pero Jesús nos dice, déjalo así. Déjalo así por ahora. Por ahora. ¿Qué quiere decir eso? Ya vendrá tu tiempo. Ya vendrá otro tiempo. Ahora es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Desde el primer momento Jesús demostró humildad y se mostró dispuesto a seguir el proceso. Mire, Jesús no se lanzó precipitadamente al ministerio. ¿Tú sabes qué? Esto va a sonar mal, pero lo voy a decir. Yo tengo una lista en mi mente de gente que conozco que se han lanzado precipitadamente al ministerio y no han aguantado ni un round. Y lo peor es que los hemos validado. Ay, porque se ven tan maravillosos. Pero ¿sabe qué? Lo de afuera es carcasa. Lo de afuera es carcasa. Lo de adentro es lo que determina cuán preparados estamos para una cosa o la otra. Y yo le voy a decir, adentro ni usted ni yo vemos. Adentro ve Dios. Así que, ojo, cuando pasamos el juicio, validamos y aprobamos por lo que vemos y no por lo que el Espíritu dice. Jesús no se lanzó precipitadamente al proceso. Es más, ¿usted sabe lo que Jesús hizo? Esto es todavía más interesante. En el Evangelio de Juan dice que cuando todavía no era tiempo, Jesús estaba en una fiesta, pasándola chévere con su mamá y la gente y todo el mundo, y estaba en una fiesta de bodas y se acabó el vino. Y María sabía que Jesús tenía el poder, la capacidad para hacer un milagro, y cuando llegó Jesús le dijo, este no es mi tiempo. Después predicamos de eso y hablamos de por qué Jesús cambió de opinión, pero la reacción inicial de Jesús fue ¿cuál? Madre, este no es mi tiempo. Así que había una conciencia clara en Jesús de cuándo es y cuándo no es. No importa lo que le costara. Y precisamente por esa humildad y ese sentido de responsabilidad ante su misión, en su momento Dios lo reconoció y lo validó delante de los demás. Mire qué cosa hermosa, ¿verdad? En su momento, en el momento de Dios. Ustedes saben que por ahí se habla mucho del cronos de Dios versus el cronos de los hombres versus el kairos de Dios. Cronos era el Dios del tiempo y era un Dios malo. Y es que el tiempo está como que siempre corriendo detrás de nosotros, ¿verdad? Y es malo. Sin embargo, el cronos es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Y a veces nosotros reconocemos en la gente aptitudes, características, cosas y supuestas bondades fuera de tiempo. Y eso es bien peligroso. Así que en su tiempo, en el cronos de Dios, en el kairos de Dios, el cielo se abrió. El cielo se abrió con gozo, con regocijo,
con una noticia de amor para la humanidad, no de juicio. No hubo truenos, no hubo relámpagos, no hubo fuego. Lo que hubo fue una palabra de amor y de afirmación. ¿Quién no quiere una palabra de amor y de afirmación? Mira, hermanos míos, Dios sabe que no necesitamos más regaños. Ya estamos cansados de regaños. Necesitamos palabras de amor y de afirmación. Mire, hasta los gobernantes nos regañan. Esto no es un asunto de política. Pero usted sabe que, Rafa, Estelcita, ¿quién más es maestro o maestra aquí? Después que nos hemos tenido que beber la limonada, después que hemos tenido que hacer de limones limonada por un año, María, después que hemos tenido que aprender lo que no sabíamos, después que hemos tenido que vivir dando clases sin los recursos necesarios, muchos de nosotros comprándolo con nuestro propio dinero para dar clases, y que nos vengan a dar fuete y a decir que no hay educación, que llevamos un año sin educación. Ya estamos cansados de regaños, mi gente. Necesitamos que Dios nos dé una palabra de validación y de amor. Y que Dios, cuando el mundo nos diga lo que tú haces no sirve, Dios nos diga: tú eres mi hija y mi hijo amado y en ti yo tengo contentamiento. Dios sabe que no necesitamos más palabras de condenación. Dios sabe que en el mundo, en el día a día, la gente que está a nuestro alrededor no cesa de decirnos lo que hacemos mal, de señalarnos lo que nos falta, para lo que no somos buenos. Y Dios sabe que Dios no se hace eco de esas palabras. ¿Oyó? Dios no se hace eco de esas palabras. Aquel Dios del trueno, de la mitología, tal vez, nuestro Dios no. Aun cuando Dios tiene que llamarnos la atención, lo hace para que recapacitemos y volvamos y nos tornemos de todo corazón hacia Él. Mire, y no me quiero extender, pero es que se lo tengo que presentar para que tengamos el cuadro completo. ¿Cuál fue el coraje de Jonás con Dios? Que desde el primer momento, cuando Dios le dijo a Jonás: vete a Nínive y diles que viene el castigo y viene la destrucción por lo malos que han sido, al fin y al cabo, en el 4º capítulo ya es cuando Jonás bota lo que tenía por dentro contra Dios y le dice: es que yo siempre supe desde el primer día que tú me lo estabas diciendo, pero que a la vez que ellos se arrepintieran los ibas a perdonar y yo iba a quedar mal. Aún cuando Dios nos está llamando la atención, ¿lo hace con qué? Con la intención y la esperanza de que, como decía el profeta Joel el miércoles, en la lectura del miércoles de ceniza, que nos volvamos a Dios como de todo corazón. Y otra de las experiencias significativas que Jesús tuvo en el bautismo fue que ese mismo Espíritu que descendió sobre él al ser bautizado es el que lo llevó al desierto para prepararse. Y dice el texto que lo lleva a un lugar donde habían fieras salvajes y donde Satanás estaba esperándolo para tentarlo. ¿Cómo hilvanamos una cosa con la otra? ¿Cómo yo puedo relacionar el Dios que abre los cielos y dice que está feliz conmigo y que me ama, con que ese mismo Espíritu entonces me lleva al lugar de la prueba donde hay fieras esperándome y el mismo Satanás para tentarme? Mire, Dios no nos lleva a ningún lugar
donde Él no vaya a estar con nosotros. Y mucho menos si es un lugar donde corremos peligro. Métase eso en la cabeza otra vez. Dios no nos va a llevar a ningún lugar donde corremos peligro y Él no vaya a estar con nosotros. Nos toca dejarnos llevar por el Espíritu, aunque a veces los lugares donde el Espíritu nos quiere conducir no es a donde nosotros queremos ir. Eso sí que es terrible, ¿verdad? A veces el Espíritu nos quiere llevar a lugares donde nosotros no queremos ir. Volvemos otra vez a Jonás. El Espíritu lo quería llevar a un lugar y Jonás no quería ir. Así que le pasó de todo. Se lo tragó un pez, se sentó debajo de un árbol y el árbol vino un gusano y se lo comió. De un arbusto. Le pasó de todo. Porque a veces nos resistimos a ese empujón del Espíritu que nos quiere llevar a lugares de crecimiento. ¿Oyó? Lugares de crecimiento. De la abundancia, del estar en un lugar donde había todo, había comida, había agua, había de todo, había gente que lo acompañaba. Del reconocimiento de Dios que abre los cielos y dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo mucha alegría. De todo eso, de momento viene y ese mismo Espíritu se lo lleva. Y lo conduce a donde está solo Él, con las fieras salvajes y los demonios. ¿No le parece a usted eso a la vida? ¿No se le parece a usted eso a la vida? Que a veces hay días que le pasa a uno todo bueno. Todo bueno. Conseguí trabajo, buen trabajo, compré una casa o me casé o lo que sea. Y de momento abres los ojos una mañana y te parece que estás enfrentando fieras salvajes. Y que el demonio está acechando para tragarte vivo. ¿A usted no le ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Si a usted no le ha pasado, de verdad, mi gente, que ustedes son la congregación más maravillosa del mundo. ¿Por qué chequéese? Dice Luis. A todos nos debe haber pasado. A Jesús le pasó. Y no fueron 2 días, ni 3, ni 4. ¿Cuántos fueron? 40. Solito, enfrentando fieras y demonios. Se encontró con sus propias alucinaciones, porque cuando uno está en el desierto y uno no bebe agua, ¿qué pasa? El cerebro que se deshidrata, ¿y qué pasa? Uno empieza a ver cosas. Alucinar. Se encontró con sus propias alucinaciones y con los demonios que se aprovechaban de su fragilidad para tentarlo. Ojo pinta. Escuche bien. Y si tiene donde escribir, apúntelo. Las tentaciones apuntan hacia nuestras áreas de fragilidad. Me explico. Usted nunca va a ser tentado por algo que a usted no le interesa. Si usted nunca ha querido fumar y le apesta el cigarrillo, le pueden venir a poner en bandeja de plata, con lo caro que están, un vagón, y usted no le va a interesar. Si usted tiene una fragilidad innata, inherente hacia algo, el alcohol, el cigarrillo, la sexualidad desmedida, alguna droga estupefaciente, hacia bochinchar y hablar mal del prójimo, lo que sea tu fragilidad que está ahí y que tú no la has tramitado contigo,
Cuando tú llegas al área de desierto, cuando tú estás privado, cuando tú estás solo, ¿usted sabe qué? Empiezas a delirar. ¿Y sabe qué? El enemigo, ¿qué hace? Hace fiesta con el manjar que tiene de tus debilidades. Las tentaciones no provienen del exterior, usted me perdona. El tentador está en el exterior y usa las fragilidades de tu interior para tentarte y arrastrarte. Así que ojo, para algunas personas las tentaciones son buscar compañía, tener pareja. Viven, como hablábamos el miércoles, en un gran vacío interior y piensan que lo pueden llenar con una persona. Cuando, ¿sabe qué? Hay que llenar primero ese vacío con Dios para poder después tener una buena relación. Por eso, porque las tentaciones no provienen del exterior, sino que están adentro. Jesús insistía tanto en la pureza interior y en la limpieza del corazón. Mire, Jesús, y le voy a citar 2 versos rapidito. Jesús en Mateo 15:11 decía: lo que entra por la boca del hombre no es lo que es impuro, es que lo que sale de nosotros. Y lo otro que Jesús dijo en el sermón de las bienaventuranzas fue: bienaventurados los de ¿qué? Los limpios por fuera, los que están ready, bien filoteados por fuera, los limpios por dentro, los limpios de corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Gloria a Dios, dele gracias a Dios por eso. Mientras más puro y transparente es nuestro corazón, menos terreno encuentra el enemigo para tentarnos. Apúntelo también. Mientras más puro y transparente es nuestro corazón, menos terreno encuentra el enemigo para tentarnos. Por eso el profeta Joel, que leímos el pasado miércoles, dice: pero ahora, y lo afirma el Señor, o sea, el texto dice, lo afirma el Señor. O sea, en otras palabras, no lo dice el profeta, no lo digo yo, no lo dice la pastora. Lo afirma ¿quién? Dios. Vuélvanse a mí de todo corazón. Ayunen, clamen y lloren. Vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgarren ¿qué? Lo exterior, la ropa. Que todo el mundo me vea, que estoy en la tragedia. No. Desgarren el corazón en vez de desgarrar la ropa, porque el Señor es tierno. Uy, qué palabra linda. El Señor es tierno. El Señor es tierno. Ponme otra vez a uno de esos, a Thor o a Zeus. Porque el Señor es, ponme a Zeus, que está como que más frightening. Porque el Señor es como. Porque el Señor es así. Porque el Señor es tierno. El Señor es la antítesis de eso. El Señor es la antítesis de los dioses de la mitología. El Señor es la antítesis de lo que nos enseñaron. Es tierno y compasivo. Sigo leyendo a Joel. Paciente y todo amor. ¿Eso parece paciente y todo amor? Dispuesto siempre a levantar el castigo. Mire, dispuesto siempre a levantar el castigo. Te la puedes llevar ya. ¿Saben qué? Eso a mí me lo enseñaron. Eso a mí me lo predicaron. Sonia lo sabe. Somos hijos e hijas de una cultura particular en nuestro pueblo donde se predicaba esa dimensión de temor. Y es posible que a alguna gente le haga bien y necesiten ese jamaquión. Pero ¿sabe qué? Fundamentalmente lo que prevalece para que nosotros podamos continuar siendo creyentes y continuar fieles a Dios es saber que Dios nos ama. Que más allá del castigo y del juicio hay amor de Dios para nosotros. Y esa imagen a mí me perseguía. Yo soñaba y tenía pesadillas de noche, de chiquita, con el rapto y todas esas cosas. Donde hay un corazón limpio, el enemigo no encuentra tierra fértil.
Por eso si tenemos un corazón dispuesto para el Señor, no tenemos que temer a donde el Espíritu nos quiera llevar. Yo no sé a dónde el Espíritu te está conduciendo en este momento. A cada uno nos conduce a lugares diferentes. Personalmente, íntimamente, emocionalmente, en cuestiones de trabajo, profesionales, emocionales, de pareja. Yo no sé a dónde te esté conduciendo, pero yo sí sé que Él no te va a conducir a ningún lugar donde tú vayas a perder si tú dejas que Él esté contigo. El Espíritu llevó a Jesús 40 días al desierto antes de que hiciera público su ministerio. Fue tiempo de preparación. Allí encontró fieras, allí encontró a Satanás para tentarlo, pero usted sabe qué dice el texto y no piense que se me ha olvidado. Lo estoy dejando para el final. ¿Usted sabe quiénes estaban con él también? Los ángeles, y le servían. Dios nunca te va a llevar a un lugar de peligro sin darte lo necesario para que puedas salir airoso. Nunca. Moisés anduvo 40 años con el pueblo por el desierto. El pueblo anduvo solo, 40 años. Y después el pueblo anduvo con Moisés 40 años más para conquistar la tierra de la promesa. El desierto es metáfora de vulnerabilidad para el ser humano, de preparación. Pero el que sale airoso de esa experiencia de desierto, óigame bien, porque esto es el final del texto. El final de ese texto que leímos del bautismo de Jesús en Marcos dice que después que salió del desierto salió a proclamar la buena noticia de salvación para que todos se arrepintieran y creyeran. Así que cuando salimos airosos de esos 40 días, 40 años, de esa experiencia de desierto, vamos a estar listos para proclamar la buena noticia. La vulnerabilidad y la dependencia de Dios que se vive en las experiencias de desierto son el ejercicio necesario para enfrentarnos a nuestras debilidades y para poder conquistarlas con la fuerza del Espíritu. Mire, no le tema a los desiertos, no le tema a las pruebas, si es el Espíritu de Dios el que te impulsa, porque el que te impulsa también va a estar contigo para fortalecerte. Este tiempo que algunos le llaman Cuaresma, otros le llamamos tiempo de preparación para la Semana Santa. Esto no es un rito católico ni mucho menos. Es un tiempo tomado de las experiencias bíblicas para prepararnos para algo significativo, para algo importante. Y queremos hacer una pausa en nuestro año y decir, caramba, papá Dios, de la misma manera que tú mandaste a Jesús 40 días a la intimidad contigo, a explorarse interiormente, nosotros también queremos explorarnos, prepararnos, para que cuando vayamos a recordar esa semana mayor en la redención de la humanidad, nuestro corazón esté listo para que nazcan frutos de bien de esa experiencia. Este tiempo de preparación debe convertirse en nuestra propia experiencia de desierto. Este es tiempo de reconocer, mis hermanos y mis hermanas, las áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas. Yo no sé cuáles son las tuyas, yo sé cuáles son las mías. Te toca a ti mirar para adentro
Nos encanta mirar hacia afuera. Tati, mira, yo pienso que tus áreas de fortalecimiento deben ser esta, esta y esta y esta. A eso no me ha llamado Dios. Me ha llamado a mirarme primero a mí para adentro, que es lo más trabajo que nos da. ¿Cuáles son las áreas de mi vida que necesitan ser fortalecidas? Una persona al llegar aquí hoy me dijo: pastora, estoy buscando ayuda para fortalecer esta área de mi vida, ayuda profesional. Y yo le doy gloria a Dios por ese paso. Eso es mirarte para dónde, para adentro y decir: sola no puedo, solo no puedo. Eso es reconocer y utilizar este periodo para reflexionar y decir: yo no voy a dejar que esta fragilidad abra una rendija para que esos demonios del desierto vengan y me tienten y me aparten de Dios. Y cuando usted hace eso, los ángeles vienen y le sirven. Es tiempo de hacernos vulnerables, de no tener miedo, porque sabemos que Dios nos ama, que Dios se complace en nosotros y que Dios nos trata como a hijos e hijas. Mire, ¿usted se cree que Dios no sabía que Jesús se iba a arrodillar y le iba a decir: pasa de mí esta copa? ¿Usted se cree que Dios no sabía que Jesús iba a tener un momento de fragilidad y le iba a decir: bájame de aquí, que no quiero morir así? Mire, le voy a decir más. Si aún después de esos 40 días, si aún después de 3 años de ministerio en los que Jesús se levantaba todos los días cuando todos los demás estaban durmiendo y se iba a solas con Dios, si aún después de la transfiguración, cuando Dios vuelve a validarlo y abre el cielo otra vez y vuelve a decir: tú eres mi hijo amado, y le dice a los demás: escúchenlo, todavía Jesús quiso claudicar. Ay, bendito, por favor. ¿Usted se cree que usted va a poder solo? Si Jesús es la epítome, si Jesús es lo que aspiramos llegar a ser, y aún Él fue débil en un momento dado, ¿usted se cree que usted no lo va a hacer? Lo que pasa es que la fuerza de Jesús está en su relación con el Padre. Él dijo: el Padre y yo somos uno. Tu fuerza y la mía están en nuestra relación con Dios, no en nosotros. Es tiempo de tornarnos a Dios y de reconciliarnos con Él, de poner nuestras debilidades y nuestras faltas y las áreas de nuestra vida que necesitan un cambio para que Él nos sane. Y les pido que ahora, en este periodo, en este tiempo de cántico, aprovechemos este espacio, estos minutos, para mirarnos hacia adentro y para identificar las áreas de nuestra vida que puedan estar bien vulnerables a la tentación. Y ponte en manos de Dios, para que Dios use este tiempo de preparación, estos días antes de la Semana Santa, para que Dios saque lo mejor de ti. Dejémonos llevar. Ay, me encanta eso. Dejémonos llevar. Me encanta ese texto. Dejémonos llevar por el Espíritu a donde Él desee. Dejémonos llevar por el Espíritu. Dejémonos llevar por el Espíritu. Si pasamos de Marco a Lucas, vamos a ver cómo el Espíritu conducía a Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo. Y lo llevó al desierto, pero también lo sacó a la ciudad a ministrar. Y después condujo a los apóstoles a aquel aposento alto a esperar la unción del Espíritu.
de Pentecostés. El Espíritu nos conduce, déjate llevar por el Espíritu. No hay cosa más segura en la vida del creyente que dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Dejémonos llevar a donde Él quiera, no a donde yo quiera, porque a veces tratamos de alar el Espíritu y decirle, no, vente conmigo, yo quiero ir para allá, yo no quiero ir a Nínive, yo quiero ir a otro sitio. ¿Ah? No, mira, suéltalo, déjalo ir, déjate llevar. Qué lindo, ¿verdad? Déjate llevar a donde el Espíritu de Dios quiera conducirte. ¿Y sabe qué? Una vez te dejas llevar, una vez Dios te ayuda a enfrentar tus tentaciones, una vez Dios pone sus ángeles a que te sirvan, a que te fortalezcan, a que te den los recursos, salimos de ahí listos para predicar la buena noticia, para compartirla. Eso no quiere decir que todos van a ser predicadores de púlpito, pero todos van a ser predicadores con la vida, con el ejemplo, con el testimonio. Eso es lo que Dios quiere. Mira, vemos muchos predicadores de púlpito. Dios no necesita muchos más. Dios necesita una iglesia completa que predique con su ejemplo. Dios necesita una iglesia completa que predique con su testimonio. Dios necesita una iglesia completa preparada para que en cada esquina, en cada lugar, en su trabajo, en su familia, en su comunidad, en su vecindario, donde quiera que esté, predique sin tener que hablar. Porque es bien fácil predicar desde aquí. Trate de predicar sin hablar. Predique con su testimonio. Como hablábamos hace unos días de aquellos espías que de solo entrar a la ciudad de Jericó la gente se dio cuenta que venían del pueblo judío de Israel, y de solo verlos no tuvieron que hablar. La gente temió al Dios de Israel. Predica con tu vida. Dile a Dios que te prepare, que te acompañe en tus desiertos, en tu prueba, para que puedas salir de ahí fortalecido y que tu vida sea un testimonio vivo del poder de Dios. Dios te bendiga, hermano y hermana. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame
Lord.